La primera vez que lo noté de forma diferente, me sorprendió. No era alguien ajeno a mí, era alguien que conocía de siempre. Él, el hermano menor de mi esposo, había estado en nuestra vida desde que me casé. Siempre presente en las reuniones familiares, en las cenas de domingo. Pero aquella noche, todo cambió. Era una noche tranquila. Estábamos todos en la mesa, riendo como siempre lo hacíamos. Él, como de costumbre, contaba una historia que hizo reír a todos. Mi esposo le siguió el juego, pero yo sentí algo extraño. En un momento, mientras reía, nuestras miradas se cruzaron. Fue un instante, nada más. Sin embargo, algo en su forma de mirarme, en cómo sostuvo mi mirada un segundo más de lo habitual, me desestabilizó. Sentí una incomodidad que no pude ignorar. Al día siguiente, no pude dejar de pensar en ello. Intenté racionalizar, decirme a mí misma que era una tontería, que no significaba nada. Después de todo, yo tenía un matrimonio feliz, sólido. Pero cada vez que recordaba esa mirada, algo se removía dentro de mí. Durante las semanas siguientes, traté de evitar estar a solas con él, pero la tensión era palpable cada vez que nos veíamos. Y entonces llegó el día en que todo cambió. Mi esposo estaba de viaje por trabajo y aquella tarde su hermano pasó por casa para dejar unos documentos. No era raro que viniera, pero cuando lo vi por la puerta, sentí una punzada en el estómago. Intenté actuar con normalidad, pero apenas crucé el umbral, su mirada me atrapó de nuevo. Había algo diferente, más intenso. Le ofrecí prepararle un café, intentando disipar la tensión. Mientras estaba en la cocina, sentí su presencia acercándose. Sabía que estaba detrás de mí incluso antes de que hablara. ¿Estás bien?, preguntó con voz suave. Su pregunta me tomó por sorpresa. Traté de mantener la compostura y respondí. Sí, dije con un hilo de voz, intentando ocultar mi nerviosismo. En ese momento, nuestras emociones parecían entrelazarse de una manera que no podía controlar. Nuestros caminos se cruzaron de una forma que nunca debió haber sucedido. Una mezcla de emociones intensas y una conexión inexplicable me llevaron a tomar una decisión que aún pesa en mi conciencia. Ese momento, aunque lleno de emociones, rompió algo dentro de mí. El silencio que siguió fue ensordecedor. Nos miramos, conscientes de lo que había ocurrido, pero sin saber qué decir. Me levanté, aún temblando, y le pedí que se fuera. Él no dijo nada, simplemente asintió y salió. Esa noche, me quedé sentada, reviviendo cada segundo de lo que había pasado. No podía negar que algo dentro de mí lo había deseado, pero tampoco podía ignorar el peso de la culpa. ¿Cómo iba a mirar a mi esposo a los ojos cuando regresara? Los días siguientes fueron un tormento. Mi esposo volvió ajeno a lo que había ocurrido en su ausencia. Intenté actuar con normalidad, pero la culpa me perseguía a cada momento. Nunca volvimos a hablar de lo que pasó. Él se distanció y yo me convencí de que era lo mejor. Pero, a veces, en la oscuridad de la noche, me pregunto qué habría pasado si no hubiera sucumbido a esa tentación. ¿Habría sido capaz de seguir adelante como si nada? ¿O, de alguna manera, lo que ocurrió esa tarde era inevitable? Sea como sea, el peso de esa decisión sigue conmigo. Al mirar hacia atrás, no puedo evitar preguntarme en qué momento todo empezó a desmoronarse dentro de mí. Durante años, había construido mi vida sobre la base de la estabilidad y el amor. Mi matrimonio era un refugio, un espacio donde sentía que todo estaba en su lugar. Pero aquella mirada, aquel instante que parecía insignificante, logró abrir una grieta en la fachada perfecta que había levantado. Una grieta que no supe cerrar a tiempo y que se convirtió en un abismo. No hay justificación para lo que hice. Lo sé. Traicioné no solo la confianza de mi esposo, sino también mi propia idea de quién soy, de lo que creía que representaba. Pero, al mismo tiempo, sería una mentira decir que no fui plenamente consciente de lo que estaba pasando en cada momento. Podría culpar a las circunstancias, a la soledad, a esa chispa que encendió algo que llevaba dormido mucho tiempo. Sin embargo, la verdad es que fui yo quien tomó la decisión. Nadie me obligó, nadie me empujó. Reflexionando ahora, entiendo que lo que pasó no fue solo sobre el deseo o la atracción física. Fue algo más profundo, algo que me asusta admitir, una necesidad de sentirme viva, de experimentar algo que rompiera la monotonía, aunque fuera a costa de lo más valioso que tengo. Me pregunto si es una característica humana, este anhelo de lo prohibido, de lo que no podemos o no debemos tener.
¿Es esto lo que nos hace tan vulnerables, tan imperfectos? La culpa me persigue como una sombra. Por mucho que intente racionalizar, cada mirada de mi esposo, cada gesto amable suyo, me recuerda lo que he hecho. Él confía en mí, me ama, y yo no sé si algún día podré volver a mirarlo a los ojos sin sentir este peso aplastante. ¿Qué clase de persona arriesga todo por un momento de debilidad? Lo que más me atormenta no es solo el daño que podría haberle hecho a él si supiera la verdad, sino también la pérdida de mi propia integridad. Me siento rota, como si hubiera perdido una parte de mí misma en ese sofá, en esa tarde que nunca debió haber sucedido. Y, sin embargo, hay algo contradictorio en todo esto. Porque aunque sé que lo que hice estuvo mal, no puedo ignorar que en ese momento me sentí más viva de lo que me había sentido en años. Esa mezcla de pasión y vulnerabilidad, de peligro y conexión, fue como una tormenta que arrasó con todo a su paso. Quizás esta experiencia me ha enseñado algo que llevaba mucho tiempo ignorando: no basta con vivir cómodamente, con cumplir con los roles que la vida nos asigna. Hay un vacío dentro de nosotros que necesita ser llenado, no con cosas externas o personas nuevas, sino con algo que nos haga sentir completos por dentro. Y tal vez esa búsqueda de sentido, ese descuido de mi propia identidad, fue lo que me llevó a cruzar esa línea. Ahora sé que no puedo cambiar lo que ocurrió. Puedo arrepentirme, cargar con el peso de mis decisiones, pero nada deshará lo que hicimos. Mi esposo sigue a mi lado, ajeno a todo, y aunque una parte de mí quiere confesarlo todo, otra parte sabe que hacerlo sería egoísta, que sería más para liberar mi culpa que para aliviar su dolor. Así que guardo este secreto dentro de mí, como una lección amarga, como una cicatriz que no quiero que nadie vea. He aprendido que los momentos de debilidad pueden definirnos, pero también pueden enseñarnos. Lo que hice no me define como persona, pero sí me muestra lo vulnerable que soy, lo fácil que es perder el rumbo cuando dejamos de escucharnos a nosotros mismos. No puedo cambiar el pasado, pero sí puedo trabajar para ser alguien mejor, para no volver a caer en la tentación de destruir lo que amo por un momento fugaz. A veces, cuando el silencio de la noche me envuelve, pienso en él. En lo que pudo ser, en lo que jamás será. Me pregunto si él también lo recuerda, si siente el mismo peso, la misma mezcla de anhelo y arrepentimiento. Pero esas preguntas no tienen respuesta, y quizás sea mejor así. Lo único que sé con certeza es que debo seguir adelante, enfrentando cada día con la esperanza de que este error no defina el resto de mi vida. La redención no siempre llega de inmediato, pero creo que empieza con aceptar nuestras fallas y aprender a vivir con ellas. Este peso será mío para siempre, y aunque duele, sé que también es un recordatorio de lo que significa ser humano, cometer errores, sentir, aprender y seguir adelante. Y esa fue mi historia. Deja tu opinión en los comentarios, dale like al video y suscríbete al canal para que no te pierdas nuestras próximas historias. Adiós.